Cuando alguien analiza un diagnóstico médico, digamos que suele existir una expectativa de precisión absoluta. Se asume que es casi como la ingeniería, ¿no? Claro, ¿es blanco o negro? Exacto. Si un paciente llega con una fractura, pues la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso, el médico señala la pantalla y ya está. El problema queda expuesto con total claridad. No hay mucho espacio para la interpretación, o sea, el hueso está roto o no lo está. Y fíjate que esa cualidad binaria resulta profundamente reconfortante. A la mente humana le fascina todo aquello que se puede clasificar, etiquetar y observar sin el menor margen de error. Es, digamos, una forma de mantener el control sobre nuestro entorno. Totalmente. Pero el problema surge cuando dejamos la medicina y entramos en el mundo del comportamiento humano y las motivaciones ocultas. Ahí esa máquina de rayos X metafórica se descompone por completo. Y precisamente por eso, la misión de este análisis a fondo es navegar ese panorama tan turbio. Así es. Y bueno, yo encantado de estar aquí como invitado para acompañarte a desmenuzar todo esto. Qué bueno tenerte por acá. Y bueno, para quienes nos escuchan, hoy nos sumergimos en una pila de fuentes basadas en el trabajo del investigador Patrick King sobre cómo leer a las personas como un libro. El objetivo de hoy es dejar atrás las corazonadas místicas y aplicar un marco científico y observacional. Queremos decodificar de verdad las intenciones, miedos y valores de quienes nos rodean. Y vaya que es un marco necesario porque existe una especie de ilusión colectiva. La mayoría de la gente camina por el mundo asumiendo que poseen un talento innato para leer las emociones ajenas basándose en puro instinto. Sí, todos creemos que somos expertos leyendo a los demás. Exacto, pero cuando se somete esa supuesta intuición a un escrutinio científico riguroso, los resultados son, pues, bastante aleccionadores. O sea, la prueba de inteligencia social del psicólogo Simon Baron-Cohen ilustra esto a la perfección. Es un experimento súper simple. Los participantes intentan identificar emociones complejas observando únicamente fotografías de los ojos de diferentes personas. Ajá, bloqueando todo lo demás. Así es, se elimina cualquier otra variable. Nada de lenguaje corporal, nada de tono de voz o contexto. Y resulta que el puntaje promedio es un modesto 26 de 36 aciertos. Lo cual demuestra empíricamente que, incluso prestando toda la atención posible, el observador promedio falla una de cada 3 veces al intentar descifrar un estado emocional básico. Es muchísima información perdida. Muchísima. Se nos escapa una cantidad monumental de información crucial que está ahí, justo a la vista. Afortunadamente, esta lectura del comportamiento no es un don mágico, sino un conjunto de habilidades que puede ser entrenado. Bueno, vamos a desglosar esto, porque antes de intentar leer las señales físicas externas como la postura o el rostro de alguien, las fuentes insisten en que es imperativo mirar debajo del capó, por así decirlo. Hay que comprender la maquinaria interna. Los motores invisibles. Exacto. Esto nos lleva directamente a los conceptos del psicoanalista Carl Jung, específicamente a su famosa idea de la sombra. Ah, la sombra de Jung es un punto de partida fenomenal. Se refiere a todas aquellas facetas de la personalidad que un individuo reprime, ignora o de las que se avergüenza profundamente. Como las cosas que no queremos admitir ni de nosotros mismos. Tal cual. Y ojo, no se trata necesariamente de características malvadas en un sentido villanesco, sino de elementos que resultan inaceptables para la autoimagen consciente de la persona. Hablamos de vanidad inconfesable, miedos irracionales, egoísmo, mezquindad. Como la mente no puede soportar integrar esos aspectos, los empuja hacia la oscuridad de esta sombra psicológica. Y las fuentes documentan cómo esta sombra sale a la luz a través de la proyección. Me encantó el caso que mencionan de un intelectual sumamente arrogante. Este tipo tiene la costumbre de menospreciar las ideas de sus colegas, riéndose de ellas y llamándolas estúpidas a la menor provocación. Sí, el clásico sábelo-todo insoportable. Ese mero. En la superficie, el diagnóstico rápido sería que tiene un complejo de superioridad, masivo. Pero al aplicar el lente de la sombra, se revela que esta agresión es en realidad una proyección directa de sus propios sentimientos de inferioridad no resueltos. Lo fascinante aquí es que el mecanismo de proyección actúa como un mapa delator.
Permite entender con precisión quirúrgica a qué le teme realmente una persona. ¿Ah, sí? Sí, porque aquello que alguien critica con una hostilidad desproporcionada en otros, o la etiqueta específica que utiliza para atacar, es casi siempre un reflejo de sus propias carencias ocultas. La psique prefiere 1000 veces atacar la supuesta estupidez del otro antes que lidiar con su propia incompetencia percibida. Abel, hay un riesgo evidente en este enfoque. O sea, si asumimos que toda crítica es una proyección, ¿no caemos en una trampa analítica? Digo, a veces una idea propuesta en una junta de trabajo realmente es mala, y señalarlo no significa que quien critica esté proyectando su sombra. Esa es una distinción fundamental. Qué bueno que lo mencionas. La clave para diferenciar una crítica objetiva de una proyección radica en dos cosas: la carga emocional y la frecuencia. O sea, ¿cómo lo dices? Exacto. Una observación técnica sobre una mala idea suele ser calmada, constructiva. En cambio, cuando entra en juego la sombra, la reacción es visceral, repetitiva y desproporcionadamente agresiva. Ese nivel de vitriolo es el indicador de que la persona está luchando contra sus propios demonios internos, no contra la idea en sí. Claro, esa carga emocional exagerada también se nota muchísimo en otro concepto de los textos, el del niño interior. Digo, yo estoy segura de que todos hemos presenciado a un adulto súper competente hacer un berrinche monumental en la oficina por una tontería. Uf, clásico. Se cruzan de brazos o aplican la ley del hielo. Sí, se vuelven pasivo-agresivos y de forma casi automática, quienes los rodean terminan asumiendo un papel de padres para calmar las aguas. Ese fenómeno se conoce clínicamente como regresión psicológica. Ante un factor de estrés fuerte, el individuo retrocede a un estado de desarrollo infantil. Neurológicamente, el córtex prefrontal, que es el que maneja la lógica, se apaga. Literalmente se desconecta. Literalmente. Y el cerebro emocional toma el control. El problema es que, si el entorno responde adoptando esa figura paterna que mencionas, simplemente valida y perpetúa esa dinámica tóxica, en lugar de obligar a la persona a volver a su estado adulto. ¡Wow! Y bueno, esto nos lleva a la verdadera artillería pesada del engaño humano: los mecanismos de defensa del ego. Al leer estas fuentes, la imagen mental que se me vino a la cabeza fue la de un puercoespín gigante y súper sensible. ¿Me gusta esa analogía? Es que en el instante en que este puercoespín percibe una amenaza a su ego, ¡pum!, levanta una barrera impenetrable de púas. Y estas púas son básicamente tácticas de evasión y deshonestidad intelectual diseñadas solo para bloquear la realidad. Es una metáfora que captura perfectamente la función biológica del ego. Al ego no le interesa en lo más mínimo buscar la verdad objetiva si esa verdad duele. Su único mandato es proteger la autoimagen. A toda costa. A toda costa. Por eso recurre a herramientas freudianas clásicas, como la racionalización. Es el equivalente psicológico de la fábula del zorro que no alcanza las uvas. Para evitar el dolor de admitir su limitación, convence a su cerebro de que las uvas estaban verdes y ni valían la pena. O el mecanismo del desplazamiento. El material menciona a un empleado que acumula resentimiento hacia un jefe abusivo. Pero claro, no le puede decir nada porque necesita el sueldo. Reprime esa rabia todo el día y al llegar a casa estalla gritándole a su familia porque dejaron un vaso mal puesto. Exacto. El sistema nervioso no puede procesar la frustración original y redirige toda esa energía hacia un objetivo seguro. ¿Alguien que no amenaza su supervivencia económica? ¡Qué fuerte! Aunque de todos estos escudos, yo diría que la negación es el más denso, porque altera directamente cómo percibes los hechos. Como el ejemplo de Fred. Ah, el fanático del pop. Sí, Fred construyó toda su identidad alrededor de ser el fan número 1 de esta estrella de pop. Y cuando salen pruebas irrefutables de que esta celebridad cometió crímenes graves, Fred simplemente no lo acepta. Rechaza toda la evidencia lógica. Exacto. Y empieza a inventar teorías de conspiración. Porque aceptar la culpa de su ídolo significaría destruir una parte de sí mismo. El ego prefiere vivir en una mentira cómoda que enfrentar una verdad que lo destruya. Y si ese escudo de púas está diseñado para protegernos del dolor emocional, pues se vuelve indispensable entender cómo operan las fuerzas primitivas en nuestras decisiones. Pasando a la siguiente capa del análisis, las fuentes abordan el principio del placer. Que es súper interesante, porque Freud postula que los humanos siempre destinarán más energía a evitar el dolor
que a buscar el placer. Y tiene una base evolutiva clarísima. Imagínate a nuestros ancestros perder una oportunidad de placer, como no encontrar una fruta, significaba pasar hambre un día. Pero ignorar una señal de dolor, como no huir de un león, significaba la muerte inmediata. Game over. Exacto, fin del juego. El cerebro está cableado para priorizar la evitación del daño por encima de absolutamente cualquier otra cosa. El material ilustra esto de forma muy gráfica. Si vas caminando y ves un cofre lleno de oro, pero notas que un camión viene a toda velocidad hacia ti, saltas fuera del camino. Evitar morir cancela al instante las ganas de hacerte millonario. Pero lo loco de esto es que el cerebro ni siquiera necesita que el dolor sea real. Basta con la percepción. La percepción dicta el comportamiento mucho más que la realidad física. Exacto. Y el experimento de los chapulines lo demuestra perfecto. Le ofrecen a la gente insectos comestibles sazonados con chile y limón, que en muchas partes de América Latina son un manjar y súper nutritivos. Riquísimos, por cierto. Sí, pero para alguien criado en una cultura donde no se comen insectos, la sola idea activa alarmas de rechazo total. La percepción de asco es tan fuerte que simula un dolor, aunque comerlos no represente ningún peligro real. El cerebro procesa esa disonancia cultural como una amenaza letal. Y fíjate que esta dependencia de satisfacer las necesidades más urgentes conecta maravillosamente con la jerarquía de necesidades de Maslow. La famosa pirámide. Esa misma. La teoría central es que nuestras motivaciones cambian dependiendo de qué nivel de supervivencia está cubierto. No puedes aspirar a las necesidades superiores si tu base se está cayendo a pedazos. Como el caso de la consejera en el refugio para mujeres. Si llega una víctima huyendo de violencia extrema, su mente está anclada en la base fisiológica de la pirámide, o sea, supervivencia y refugio. Si la consejera intenta hablarle de amor propio en ese momento, va a fracasar rotundamente. Es que el sistema nervioso de la víctima no tiene el ancho de banda para procesar conceptos abstractos. Su cerebro está inundado de cortisol intentando no morir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hasta ahora concluimos que somos máquinas biológicas diseñadas para buscar placer, evitar dolor y sobrevivir, ¿cómo explicamos los comportamientos que rompen esa regla? ¿A qué te refieres? Pues al altruismo extremo, por ejemplo. Alguien en una hambruna que le da su última comida a un extraño. Eso va totalmente en contra del principio del placer y de la supervivencia básica. Esto plantea una pregunta importante y expone los límites de la teoría de la elección racional, porque no somos puramente reactivos. La respuesta está en la cima de la pirámide de Maslow, la autorrealización. Ok, explícame eso. Cuando alguien trasciende las necesidades del ego y ya tiene cubierta su seguridad, sus motivaciones mutan. Ya no operan bajo la urgencia de acumular y protegerse, sino de encontrar propósito. Lo ves en multimillonarios como Warren Buffett o Bill Gates, que regalan fortunas masivas. Porque su motivación evolucionó hacia el impacto global, no solo a salvarse a sí mismos. Exactamente. Han trascendido esa base. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que entendemos todo este zoológico interno, el ego levantando barreras, el cerebro evaluando placer y dolor y las motivaciones escalando la pirámide, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien intenta ocultar todo este proceso a propósito? Pues la respuesta de los investigadores es implacable. El cuerpo humano es un sistema que sufre de fugas. Como una tubería rota. Tal cual. Por más esfuerzo que inviertas en mentir, la verdad interna siempre encuentra por dónde salirse físicamente. El investigador Paul Ekman fue pionero en mapear estas fugas con lo que llamó microexpresiones. Esos movimientos musculares involuntarios en la cara, ¿no? Sí, contracciones rapidísimas que revelan tu emoción real. Duran apenas 1/30 de segundo, parpadeas y te lo pierdes. Para visualizarlo, me encantó la analogía del tira y afloja mental. Imagina que tu mente está jugando a jalar la cuerda. De un lado tienes el tracto piramidal que controla tus expresiones voluntarias. Esta parte jala con todas sus fuerzas para mantener, digamos, una sonrisa falsa, aunque estés en pánico. Ajá, el control consciente. Exacto. Pero del otro lado de la cuerda está el tracto extrapiramidal, que maneja las respuestas emocionales involuntarias. Y por una fracción de segundo, el subconsciente suelta la cuerda. La tensión cede y tu cara muestra terror genuino antes de que puedas volver a sonreír. Esa batalla neurológica es la que genera la microexpresión. Ekman descubrió que hay 6 emociones universales que se filtran así, sin importar de qué país seas.
La tristeza, por ejemplo, es súper difícil de ocultar. ¿Cómo se ve la tristeza falsa frente a la real? Se delata casi siempre con un temblor súper sutil en el labio inferior o cuando los extremos de las cejas se juntan y suben, haciendo un triangulito de angustia que es casi imposible de fingir a voluntad. Pasa igual con la felicidad. Una sonrisa real no es solo levantar los labios. Involucra los músculos orbiculares alrededor de los ojos, levantando las mejillas y marcando las patas de gallo. Si alguien te da una sonrisa enorme, pero sus ojos están súper fríos y estáticos, el cuerpo te está gritando que está fingiendo. Pero aquí hay que hacer una advertencia súper importante. Conocer esto no nos convierte en detectores de mentiras humanos. Hay una tendencia muy tóxica, alimentada por las series de crímenes estilo CSI, a sobreanalizar todo. Totalmente. Saltar a la conclusión de que porque alguien parpadea rápido ya es un mentiroso empedernido, me parece una simplificación absurda. No podría ser solo que está nervioso por estar ahí. Exactamente. Reducir un parpadeo rápido o encoger los hombros a un engaño malicioso es un error de novato. La mayoría de las veces, estas fugas solo indican que hay estrés emocional, que la persona está abrumada o procesando algo doloroso. Además, la cara es solo una partecita del rompecabezas. Para ver la foto completa, hay que bajar y observar el resto del cuerpo. Joe Navarro, el ex agente del FBI, habla maravillas del sistema límbico. Ese cerebro primitivo que nos mantiene vivos, transmite honestidad brutal a través de nuestros brazos y piernas, y reacciona milisegundos antes de que el córtex racional pueda siquiera entender qué está pasando. Las famosas respuestas de luchar, huir o congelarse, ¿verdad? Así es. Y cuando el peligro no es un tigre, sino una junta supertensa, el cuerpo empieza a emitir comportamientos pacificadores. Que son como chuparse el dedo, pero versión adulto corporativo, ¿no? Ja, 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 exacto. Son tácticas inconscientes para bajar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, los hombres suelen ajustarse el nudo de la corbata cuando sienten presión. Sus manos están protegiendo la yugular, una zona vulnerable, y la fricción los calma. Y las mujeres, o bueno, las personas en general, a veces se tocan ese huequito en la base del cuello, la hendidura supraesternal. Tocar esa zona estimula el nervio vago y te relaja. O la famosa limpieza de piernas, cuando alguien frota las palmas contra sus muslos por debajo de la mesa. No solo se secan el sudor, el ritmo los regula. Claro. Y hablando de extremidades debajo de la mesa, los pies son tal vez los más honestos de todos, porque estamos tan concentrados en controlar nuestra cara que se nos olvida auditar lo que hacen nuestros pies. El clásico caso de los pies apuntando a la salida. ¡Uy, sí! Puedes estar platicando con alguien, te sonríe, te ve a los ojos, su torso está hacia ti, pero si sus dos pies apuntan rígidamente hacia la puerta, su sistema límbico ya tomó la decisión. Su mente quiere salir corriendo. El cuerpo siempre apunta hacia donde quiere ir. Y ojo, si queremos que el lenguaje corporal es solo lo que vemos, un estudio de la Universidad de Radboud del año 2020, de Wim Pou, nos vuela la cabeza por completo. Demostró que la voz es literalmente lenguaje corporal. Ese estudio me fascinó. Pusieron a la gente a decir un "ah" prolongado, y mientras hacían ese sonido, les pedían que movieran los brazos como si estuvieran discutiendo con mucha pasión. Y luego le pusieron solo el audio a otro grupo de personas. Exacto. Sin verlos, los oyentes pudieron adivinar qué gestos físicos estaban haciendo solo por cómo cambiaba el sonido del "ah". Porque al mover el brazo, se tensa la fascia y el tejido conectivo alrededor de los pulmones y cuerdas vocales. Lo que altera inmediatamente la acústica de la voz. Lo cual confirma que separar la comunicación verbal de la no verbal es una ilusión total. O sea, puedes escuchar una mentira en la tensión vocal o escuchar una sonrisa real por teléfono. Somos como un instrumento de viento y percusión sonando al mismo tiempo. Si conectamos esto con el panorama general, surge un problema práctico inevitable. A ver, entras a una sala de juntas, ves microexpresiones, parpadeando, pies apuntando a la puerta, gente tocándose el cuello y voces tensas. Es demasiada información. ¿Cómo no te vuelves paranoico pensando que todos te mienten? Bueno, las fuentes nos dan reglas estrictas para no enloquecer. La primera es buscar congruencia a través de grupos de mensajes o clústeres. O sea, no fijarte en un solo gesto. Exacto. Si alguien cruza los brazos, no asumas que está a la defensiva. Lo más probable es que tenga frío.
Para confirmar que está a la defensiva necesitas el grupo completo. Brazos cruzados, mandíbula tensa, no te mira a los ojos y se hace hacia atrás. Y la regla de oro antes de todo eso es establecer una línea base de comportamiento. Si no sabes cómo actúa esa persona cuando está relajada, cualquier análisis que hagas es basura. Y esto se conecta con leer el flujo de energía real en una habitación. Tenemos esta idea equivocada de que el que grita más o golpea la mesa es el líder. Cuando muchas veces el poder real es silencioso. Totalmente. Puede ser la matriarca de la familia sentada sin decir una palabra mientras todos discuten. Pero si observas bien, te das cuenta de que todos, después de hablar, voltean a verla para buscar su aprobación. El que hace ruido distrae, pero el centro silencioso es el que tiene la verdadera gravedad. Y todo este análisis, para que funcione, debe filtrarse a través del lente de la personalidad. Los 5 grandes rasgos, apertura, diligencia, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Conocer esto evita diagnósticos desastrosos. Como la gente con alta apertura a la experiencia. Steve Jobs tomando clases de caligrafía en los 70, que parecía inútil, pero era pura curiosidad que luego impulsó su innovación. Exacto. La personalidad dicta la línea base. Si estás con alguien neurótico, cuyo sistema nervioso es ansioso por defecto, siempre va a tener comportamientos pacificadores y contacto visual raro. Si ignoras esa línea base, vas a pensar que esconde un secreto oscuro, cuando en realidad solo está existiendo con su ansiedad normal. Es increíble. El trayecto de estas investigaciones nos lleva desde las profundidades del inconsciente, con la sombra de Jung y las púas del ego, hasta las fuerzas biológicas del placer y el dolor. Para terminar viendo cómo todo ese caos interno se manifiesta físicamente, cómo el sistema límbico traiciona al consciente con los pies, cómo la cara filtra la verdad en microsegundos y cómo hasta la voz delata las tensiones de nuestros músculos. Y creo que queda clarísimo que leer a las personas no es un truco barato de fiesta para atrapar mentirosos. Es una herramienta para desarrollar una empatía real, para no reaccionar a ciegas ante los escudos de los demás. Es la diferencia entre pelear con la fachada de alguien y comunicarte con la persona real que está detrás. Y eso nos deja con un pensamiento final que la verdad me parece un poco inquietante. Invertimos muchísima energía intentando decodificar los pies, los mecanismos de defensa y las fugas de todos los demás. Ajá. Pero si aceptamos que el cuerpo no sabe mentir y que hasta la acústica de nuestra voz nos delata, la pregunta para nuestra audiencia es: ¿qué inseguridades silenciosas, qué miedos reprimidos de su propia sombra está transmitiendo su cuerpo al mundo en este preciso instante, sin que se den la más mínima cuenta?